Polígrafo de la Estrella de Panamá. Está usted en el Polígrafo de la Estrella de Panamá y me da muchísimo gusto recibirlo en este programa. Vamos a hablar acerca del fin de la moratoria bancaria y cuáles son las alternativas que tienen todos los usuarios o todos los deudores con los bancos. Además, entender cuál podría ser el panorama después de junio, el panorama económico, cómo podría manifestarse dentro del sector bancario y también en el comportamiento del mercado, el consumo. Y de igual forma, conocer un poco acerca de los préstamos que están en línea ya por parte de organismos internacionales que han dedicado la plata para ponerla en la banca local y aliviar la situación financiera de las pymes. Vamos a saludar con muchísimo gusto a don Carlos Berguido, él es presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, a quien recibo con muchísimo gusto. Don Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Adelita. Gracias por la invitación. Gracias. Mire, a ver, don Carlos, todo el mundo está muy preocupado por el fin de la moratoria. Antes de entrar en ese tema, porque sé que ya ha habido muchos arreglos con varios de los usuarios de la banca, me gustaría que me dé un balance a este día que estamos grabando la entrevista, finales de la semana del 1 al 5 de junio, para que me diga en qué estado está la banca y los préstamos. Cómo no, con mucho gusto, Adelita. Actualmente, más de 600,000 personas o préstamos, de un total de menos de 1.200.000 aproximadamente, que llegaron a estar en categoría de modificados o que llegaron a tener algún tipo de problema de no pago, o pago parcial, o pagos atrasados en la parte más álgida de la crisis, allá en los meses de junio, julio, agosto. Hoy en día ya más de 600,000, es decir, más de la mitad de esos préstamos ya fueron objeto de reestructuración, producto del acercamiento de los clientes con sus bancos y el planteamiento de su situación actual. Es decir, ya se han logrado pactar nuevos términos y condiciones para más de la mitad de los préstamos. Todavía queda un número importante, un poquito menos de 600,000, que ojalá veamos un aumento en el procesamiento de esos créditos, en el acercamiento del cliente a los bancos durante lo que falta del mes de junio. Pero, a ver, ¿cuál es la panorámica entonces que se ve? ¿Cuál es el escenario que ustedes ven con esa mitad prácticamente que falta por poder acordarse con la banca? Mira, esperaríamos a que los clientes que aún están en esa categoría de que siguen con problemas económicos y que no han logrado todavía acercarse al banco, lo primero sería hacer ese llamado. Este es el momento. No demoren, es decir, ya desde el mes de enero hasta ahora, ya 600,000 personas lo han logrado. El mejor momento de hacerlo es ahora. Esperaríamos que una gran parte o la mayoría de esos clientes que todavía están ahí pendientes lo hagan durante las próximas semanas. ¿De qué monto estamos hablando? ¿De cuánto dinero estamos hablando que todavía no se hacen arreglos de pago? Son préstamos cuyos saldos están en 17.900 millones de dólares. Wow. Eso sí implica una cifra muy importante aún, claro que sí, pero implica una disminución también importante. Llegaron a ser más de 28.000 millones de dólares en saldos de cartera que estuvieron en calificación de modificados. O sea que ha habido una disminución también de cerca del 40%. ¿Qué representa esa cifra para la banca, 17.900 millones, en términos de cobro? Es decir, ¿cuánto cree que de esa cifra se puede actualizar o recuperar en acuerdos y cuánto creen ustedes que va a ser pérdida? Mira, yo creo que hacer una predicción muy precisa sería medio aventurado, pero a medida que la economía está dando sus primeros pasos hacia la recuperación, que esperemos que tome más velocidad a medida que avance el año, nosotros somos confiados en que la gran parte, ¿qué te digo? Más allá del 80% de eso que hace falta todavía,
en algún momento va a poderse reestructurar y se va a volver a cobrar. Por supuesto, sería iluso pensar que no va a haber un segmento, sobre todo pensaríamos que hay segmentos que han estado particularmente golpeados. Hay empresas que tuvieron que cerrar, hay empresas, creo que ubicaría un monto relativamente importante de eso irrecuperable quizás en empresas que a lo largo de la pandemia han sentido quizás los golpes más fuertes, ¿no? y que se encuentran además en sectores económicos que no han podido abrir y que probablemente no van a poder abrir por un tiempo. Entonces pensaría que por ahí está algo de la parte más problemática del caso, pero se trata sobre todo de préstamos comerciales, pensaría. Pero ¿cómo de qué porcentaje estamos hablando? En un total de lo incobrable, el CIED, ¿cuánto podría ser? Es un trabajo que todavía no termina de hacerse. Todavía hay mucha incertidumbre precisamente porque el ritmo de apertura de los diversos sectores económicos todavía no termina de aclararse. Entonces, es un proceso que se está haciendo, cada uno de los bancos está haciendo todo un proceso de segmentación de cartera para poder identificar cuáles son los segmentos que van a terminar siendo más vulnerables a la hora de poder evaluar su recuperabilidad. Pero cuando me habla de segmentos que no han abierto, ¿a qué se refiere si ya casi abrió toda la economía? Bueno, todo el sector de vida nocturna, por ejemplo, permanece cerrado. Sabemos que el sector turismo claro, el sector turismo está, pero sin embargo con una ocupación muy baja en los hoteles. Sí, exacto. Todo el segmento de entretenimiento, diría yo, es un área que evidentemente muestra problemas. Claro, es verdad, tiene razón, ahí se me fue la onda. Ahora, es una parte importantísima. Yo sé que la deuda de los hoteleros es altísima en cuanto a préstamos con los bancos. ¿A qué solución han llegado? Porque había también la posibilidad de aliviar esa deuda con un aporte internacional. ¿Qué es lo que se ha manejado con respecto a ese tema y cómo ha aliviado a la banca esto? Mira, buena pregunta. Muy recientemente, junto con el BID, el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo, se logró una facilidad que lo que busca es poder apoyar al sector turístico de una manera ampliamente entendida, es decir, no solamente hoteles y restaurantes, sino incluso hasta operadores de turismo y más allá. Y es una facilidad que lo que busca es que permite dar más créditos con el Estado y el propio BID asumiendo una parte del riesgo de recuperación. Lo que busca la facilidad es soltar, es como alentar a los bancos a asumir riesgos que a lo mejor no asumirían si no fuera porque existe esta facilidad. Entonces es una facilidad muy interesante. Acaba de celebrarse unos convenios entre el BID y algunos de los bancos privados y esperamos que en las próximas semanas y meses se amplíe un poco más la cantidad de bancos que están dispuestos a utilizar la facilidad. Una facilidad muy interesante y hemos estado trabajando muy de cerca con el IPAT, con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Turismo, el Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas y el BID Invest y pues, por supuesto la comunidad bancaria. Déjeme hacer una pausa, don Carlos, para seguir conversando acerca de este tema, porque también hay otras líneas de crédito que se han dedicado a la banca y que no las vemos todavía aterrizar por alguna razón. Entonces las empresas están, claro, necesitando de dinero, pero sienten que a su vez no califican para los préstamos. Vamos a conversar de eso cuando volvamos de la pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con don Carlos Berguido de la Asociación Panameña de Bancos, hablando acerca de todo lo que va a ser después de junio el fin de la moratoria. Don Carlos, ¿cómo puede? Tengo entendido que el BID ha dado una línea de crédito, o bueno, usted me va a explicar exactamente cómo funciona eso, pero son 150 millones que se van a dedicar para las empresas pequeñas y medianas y van a ir
a la banca local y a la banca del Estado para poder facilitar los préstamos. Hasta el momento se han quejado muchas empresas que los bancos han estado muy constreñidos en soltar estos préstamos porque sienten que no tienen respaldo y ven muy arriesgadas esas maniobras o esa ejecución de préstamos. Explíquenos, ¿para qué se van a usar esos 150 millones? ¿Qué bancos los van a tener? ¿Y cómo se va a poder acceder al crédito o si hay algunas condiciones para usarlo? Sí, como no, hay una facilidad para ese propósito que se maneja a través del Banco Nacional de Panamá. Pero recordemos que se trata de fondos que no son regalos. No son regalos ni son transferencias a título gratuito. Es decir, se trata de préstamos que el Banco Nacional tiene que repagarle a las entidades financieras internacionales. Y cada vez que el Banco Nacional, por ejemplo, abre una nueva facilidad a otro banco, también tiene ciertas condiciones. Esas son facilidades de crédito que trabajan, pero trabajan muy parecido a los fondos y a las facilidades de crédito que otorgan los bancos. Es decir, tienen requisitos de calificación, tienen requisitos de colateral y garantías y hay que repagar. No son préstamos gratuitos para nada. Entonces, entendemos que es cierto, se trata de fondos que quizás no han tenido todavía la granularidad en su distribución que hubiéramos pensado en vista de la aparente demanda, pero también hay que entender que muy pocos bancos van a estar en la disposición de distribuir u otorgar préstamos en base a esa facilidad en un ambiente económico que todavía genera demasiada incertidumbre. Es decir, con tantos sectores cerrados, con tantos sectores todavía con algunas medidas, es muy difícil y sería un poco demasiado arriesgado quizás ir a dar préstamos nuevos cuando todavía no se termina de resolver el panorama de crecimiento económico y de... Yo entiendo eso y entiendo que el negocio del banco es prestar con seguridad, pero también hay otra realidad y es que las MIPYMES están sufriendo y son el 80% del motor económico de este país. Si esas empresas no salen a flote, el país no va a seguir caminando en la parte económica y no va a generar empleos formales como quieren para que coticen en la caja y para que paguen impuestos. Entonces, ¿qué va a hacer la banca al respecto? Porque si seguimos en ese plan de agarrar la plata de este lado o si viene el plan del BID, ¿a qué interés o cuáles son esos requisitos tan difíciles de cumplir? Sí, y por eso es que quizás en las diversas conversaciones que hemos tenido, hemos planteado la idea de convertir algunas de estas facilidades de crédito de dinero para ser prestado, convertirlas en facilidades que se conviertan en planes de garantía. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, en la banca nacional, tanto estatal como privada, como la internacional, como la local, existe liquidez, existen recursos para ser prestados. Lo que ha ocurrido es que con el bajón económico que ha habido y todavía con las nubarrones que existen de la pandemia, una economía que no termina de abrirse a su potencial completo, hay mucho riesgo. Entonces lo que se necesita que los bancos no necesitan tanto es que les den dinero, sino que les ayuden a mitigar el riesgo de esas MIPYMES que son conversas, para poderlos alentar a prestar. Porque al final de cuentas los bancos deben ser extremadamente cuidadosos porque los fondos que los bancos prestan no son propios, son de ajenos, son de los depositarios. Entonces en la medida en que hay riesgos que son préstamos que son más riesgosos, lo que se necesita es como una especie de impulso para mitigar el riesgo, para reducir un poco el riesgo. Pero entonces, ¿cuál sería el rol del Estado en este momento y qué le pedirían ustedes al Estado para poder agilizarlo? Bueno, muy similar a la facilidad que te comenté sobre el sector turístico más temprano, que es el Estado, junto al BID, están asumiendo un porcentaje del riesgo de esos préstamos que se pueden dar con esa facilidad. Creo que es ese el camino a seguir. ¿Qué porcentaje es? Depende, esa es una facilidad, pero puede llegar como hasta el 25% aproximadamente del riesgo de repago que se está compartiendo entre el BID y el Estado a cambio de una prima, de riesgo que se cobra, que cobra el... Sí, ya sé que nada es gratis. Pero entonces en la banca
perdón, en las empresas pequeñas, de cuánto pudiera ser este porcentaje o cómo funcionaría eso? O sea, que, vaya, ¿han hablado con el gobierno acerca de esto? ¿Qué marcha sobre el respecto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí se ha hablado y sí se está avanzando. De hecho, esa facilidad del BID sobre el sector turístico, se ha ido ampliando para ir yendo más allá del sector turístico. Y eso debería ser, creo que, el modelo a seguir adelante. Bueno, no quedé muy satisfecha con la respuesta porque hay muchas microempresas o empresas pequeñas que no están relacionadas al sector turístico y que están pasando penurias y esas son las que les deben a ustedes plata. Entonces, no, Lo que tenemos que tratar de hacer, Adelita, en general, independientemente de la facilidad esa que estamos hablando, que eso es el tipo de facilidades que van a permitir mitigar riesgo. Lo que también hay que hacer es una intervención a nivel del país entero para bajar el riesgo general que ha habido. Que ha habido un aumento de ese riesgo y ese riesgo lo vemos que ha aumentado, por ejemplo, desde el punto de vista político. O sea, cada vez que salen iniciativas de volver a poner una ley de moratoria, por ejemplo, o poner una ley de control de tasas de interés, eso no tiene otro efecto más que aumentar la percepción de riesgo que tienen los bancos. ¿Y qué hacen? Los bancos dicen, yo mientras exista el espectro, el monstruo, el cupo de que venga una de estas leyes, yo prefiero conservar liquidez, porque yo no puedo como banco responsable salir a otorgar nuevos créditos sabiendo que a la vuelta de la esquina puedo tener una ley que me impida recuperar los fondos. Entiendo. Déjeme hacer una pausa porque a ese tema es que yo quería entrar más adelante. Lo vamos a hacer en el tercer bloque. No se vaya, por favor. Vamos a hablar acerca de las iniciativas legales con respecto a la extensión de la moratoria, cómo les afectaría y qué posibilidades hay para que se entiendan diputados y la banca, porque parece que viven en una pelea eterna. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía. Tengo algunas preguntas que seguramente se están haciendo pues, los clientes de banco que todavía ni siquiera han sido reintegrados, no saben si los van a despedir, o algunos que todavía tienen jornadas reducidas y por lo tanto el salario igual. Vamos a conversar con don Carlos. Algunas preguntas puntuales para pasar después a la parte de la iniciativa de la bancada panameñista. Bueno, tal vez contésteme esta antes. La bancada panameñista tiene una iniciativa de extender la moratoria hasta diciembre. ¿Qué diría la banca? Fatal. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Le hace daño a la gente, le hace daño al país, le hace daño a los bancos, le hace daño a todo el mundo, como le hizo daño a la ley de moratoria del año pasado que estuvo vigente hasta diciembre. ¿Por qué le hace daño? Porque aumenta el riesgo de recobro. Si los bancos sienten que van a tener problemas para recuperar sus créditos producto de una ley de moratoria, simplemente no van a poder prestar. No pueden prestar porque tienen que ser responsables con sus depositantes, Adelita. A ver, don Carlos, ¿por qué la banca no organiza una reunión con los diputados para explicarles el problema y el tema? Porque se ve que hay una interferencia grande por iniciativas en cuanto a imponer tasas o decir cuáles podrían ser las mejores tasas para los préstamos y ustedes, del otro lado, reiterando que eso les hace daño. ¿No hay forma de que se sienten a hablar como la gente? Sí, lo hacemos, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo. Honestamente, ¿sirve de algo? Creo que los sectores que todavía impulsan esto son minoritarios. Es mi propia percepción de las cosas. Que se ha hecho una labor de docencia muy, muy importante y de conversaciones para entender de un lado y del otro. Pero sí, lo que plantea se ha hecho y se sigue haciendo y se seguirá haciendo. Bueno, veo que no ha hecho mucho efecto entonces. Don Carlos, hay personas que, por ejemplo, hay 257 empresas que todavía, que están del sector primario, que supuestamente, dice el Ministerio de Trabajo, todavía no hacen los reintegros que deberían de haber hecho. Todas esas son personas o empresas que no tienen plata para hacerlo. Simplemente no pueden reintegrar a las personas porque o los despiden o no hay plata para pagar, porque no hay consumo. Entonces,
que esas personas que todavía no están reintegradas al trabajo y que el último bloque es hasta octubre, ¿cómo van a negociar con los bancos? Bueno, es un problema que está sufriendo el país entero y los bancos están negociando con ellos. Y parte de la solución que se les está dando a muchas de ellas es precisamente prolongar ese periodo de gracia en el pago de algunos créditos. Eso es así, está ocurriendo, ha estado ocurriendo desde hace años, desde hace meses y sigue ocurriendo todos los días, Adelita. Acuérdate que el banco tiene todo el interés del mundo de hacer todo lo posible para que el cliente no caiga, para que el cliente pueda ponerse de pie nuevamente y pagar, sea cliente comercial, sea empresa o sea empleado o sea independiente. Hay preguntas que dicen, hay casos reales de personas que realmente no tienen cómo pagarle al banco. O sea, lo que tienen, lo que reciben, porque tal vez perdieron su trabajo o no está dando lo que es, lo usan para comer, para pagar la luz, para pagar el agua, el gas y para de contar. ¿Qué va a hacer el banco con esas personas? Lo que queremos es que la persona vaya al banco, lo diga con franqueza y muestre el compromiso de pago. Todos sabemos que ese cliente no es mala paga, que ese cliente no ha quedado en una situación de impago porque quiere. Todos sabemos que eso se debe a una situación totalmente incalculada, imprevista, ajena a la voluntad de la gente. Pero todos estamos conscientes también que en algún momento, por lo menos la inmensa mayoría de esos clientes van a recuperar algo de su ingreso o todo, o incluso les puede ir mejor. Pero va a pasar un tiempo. Los bancos están ahí dispuestos a ayudar a esa persona que con franqueza muestra su compromiso de pago, pone las cartas sobre la mesa y dice necesito un mes, necesito 6 meses. Es importantísimo. Sin hacer eso, los bancos no pueden ayudar. O sea, si los bancos no saben cuál es el problema, la persona muy difícil, es imposible ayudar. Es que tal vez tienen miedo de que de que se van a ir por sus bienes, o el carro, o la casa, cualquiera que hayan puesto de garantía. Entonces, siempre se ha visto a los bancos como agentes de cobro, etcétera. Entonces, tal vez no hay esa relación, ¿no? Mira, esa percepción es una percepción que puede ser que haya aumentado algo durante la crisis, precisamente alentada por esas voces que están sembrando ese sentido de ansiedad en la población y de pintar a los bancos como si fueran el lobo que se quieren ir a comer la comida de la gente o a quitarle sus casas y sus carros. Mira, nada más absurdo. No existe nada más absurdo que un préstamo que llega a esa situación de ejecución de garantía. Es un fracaso. Claro. Es un fracaso para el cliente, pero también es un fracaso para el banco y es un fracaso para la sociedad, de modo tal que te puedo asegurar que ir a ejecutar garantías es la última de las últimas opciones. O sea, quiere decir que el banco va a ser un poco más flexible y va a poder darle a unos un arreglo, a otros les podría dar tal vez algunos otros meses de gracia. ¿Debo de entender eso? Recuerdo que el año pasado, cuando esta crisis comenzó, me hiciste esa misma pregunta y te dije, Adelita, eso no va a ocurrir. Es que es el miedo de todo el mundo. No quieren quedarse con 100,000 casas ni con 40,000 autos. Es un gran alivio. Don Carlos, una pregunta. Los pagos que se van a hacer ahora, después de todo un año sin haber pagado intereses ni capital, ¿van a irse a los intereses o al capital del préstamo? Mira, eso todo depende de la estructuración de los nuevos términos y condiciones que se logren con el banco. En algunos bancos lo que está ocurriendo, la mayoría creo que todos esos intereses que se habían acumulado y no están pagados, se están segregando y se están operativizando como si fuera un préstamo aparte, que no genera intereses y se va a dar cierto plazo, se les está dando cierto plazo para pagar sin intereses esos préstamos acumulados. Sobre el préstamo normal que quedó pagado y que se va a volver a recuperar ahora en cuanto a su pago, lo que se está haciendo normalmente es, hombre, si el cliente hoy en día puede pagar solamente la mitad o una cuarta parte o 3/4 partes de la letra de antes, se baja la letra y se extiende el plazo, de modo tal que la nueva letra, el nuevo pago mensual, esté dentro de la posibilidad del cliente según ha cambiado su capacidad de pago y sus nuevas circunstancias. Ya entiendo. Ok, perfecto. Bueno, ha quedado un poco más claro el asunto y hay que darle más tranquilidad a los clientes.
porque sí es verdad que muchos han hecho arreglos que pueden manejar y las personas que en este momento no tengan que ofrecer al banco, pues sí es importante también decirles que se acerquen y les digan eso, porque como usted mismo está prometiendo de que no se van a ir contra los bienes y que esta es una situación extraordinaria, así debemos de entenderlo todos. Todos estamos encadenados. Uno no gana, el otro tampoco, el otro tampoco. Te comento. Rapidito. Hace 5 meses que no hay una ley de moratoria en este país. Y hace 5 meses los bancos están trabajando con sus clientes. Hay 24.500 empleados, casi 25.500 empleados bancarios que están contactando a diario a miles, decenas de miles de clientes para precisamente ayudarlos a ponerse en pie. Bueno, eso espero. Pregunto, porque ¿acaso estos 5 meses no son la mejor prueba de la gran capacidad que hay entre clientes y bancos de ponerse de acuerdo? Tú no has escuchado que sea así. Cuentos de nadie que estén quitándole 1.000 casas a nadie ni 750 carros, no. Así mismo, eso mismo es lo que va a seguir ocurriendo. Pero lo importante es que los clientes hagan caso a ese llamado de los bancos, acudan, no hoy, ayer, lo más pronto posible, a ponerse de acuerdo, de manera que esa ansiedad que hay en su corazón, producto de tanto cuento urbano que anda por ahí dando vueltas, se termina. Pasado. Esa tranquilidad va a venir una vez que usted vaya al banco y se franquee, se sincere con su banco. Gracias, Carlitos. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros y pues esperemos que todas las cosas sigan bien. Muchísimas gracias. Nada más quiero despedir el programa recordándole a usted que si ya se suscribió al newsletter de ECO, es solo para acceder a la página de ecotvpanamá.com. Ingresas tu nombre, el correo electrónico, le das clic a suscribir y listo. Con esto vas a recibir de lunes a viernes a las 8 de la mañana las noticias que necesitas saber para comenzar tu día en el nuevo newsletter de EcoTV. Eso está muy bien y no lo deje de hacer. Gracias por estar con nosotros en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.